leer, hermanos, Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, un pasaje muy conocido, verso 24 en adelante, dice la palabra del Señor: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Creo que un culto como el que tenemos de oración, necesitamos saber, hermanos, detalles con respecto a este ejercicio espiritual, de cómo llegarnos a Dios, en qué condiciones, en qué actitudes, conducta. Y la Escritura, hermanos, nos da muchos detalles que revelan, hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Recuerdo que, no sé si fue Santiago el que dijo, hermanos, a una de las iglesias, porque le reclamaban de que sí oraban y hacían oraciones, vigilias, ayunos apostólicos, proféticos, de Hollywood, de tanto inventos ahora, pero que sí oraban, pero no recibían nada. Entonces él, hermanos, les dijo que no recibían nada porque pedían mal y pedían para su propio provecho, dice ahí. Y dice que el hombre, que es como la onda del mar, no piensa en tal persona que pueda recibir algo de Dios. Entonces comparó esa actitud, hermano, a las ondas del mar, que no se sostienen, que van y vienen. Y Dios espera a una persona firme, que realmente crea, que no se llegue a Dios como si se está llegando a un brujo. O si lo va como a probar, a ver si es cierto, lo voy a probar. Si usted quiere probar algo, pues lo voy a decir allá a la librería que vendan paletas, bolis, churros, meneitos, pues. Pero con Dios no se puede así, hermanos. Y por eso la importancia de que estas cosas se escribieran, como dice la misma Escritura, se escribieron para ejemplo, para amonestación de nosotros. ¿Cómo debo de llegar delante de Dios? A veces uno no sabe. Y cuando comienza a leer historias como la de esta mujer griega, dice ahí, o otros que llegaron a buscar la ayuda de Jesús, el centurión, entonces nos da la idea. La idea, hermano, de lo que Dios espera. Nos traza un camino, un principio, como que nos dice, háganlo así. Otros pues se la creen saber todo y ya sabe pues el abuso, hermano, y calificativos que usan
delante de Dios y creen que con esas palabrerías van a conseguir algo de Dios. Y todo, hermano, por aparentar, para que los demás digan que es una persona entregada, espiritual, y usted ya conoce la historia. Por eso Jesús dijo, lo que hagas en secreto, dice que Dios en público te va a recompensar. Un ejemplo es el ayuno. Cuando ayunes, dice, no haga como estos impíos, dice, que dan trompeta anunciando que están ayunando, o que mudan su rostro, dice ahí, para que todos les aplaudan y lo miren como personas espirituales. Estas personas ya tuvieron su recompensa, tuvieron el aplauso, la aprobación de los demás. Pero cuando tú ayunes genuinamente en una búsqueda de Dios, dice ahí que no lo proclame. Entonces eso que mira en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Amén. Esta mujer, hermano, es otro ejemplo de fe. Y a veces pues, como el mismo Señor Jesucristo, que se admiró del centurión porque no era, hermano, del pueblo, sino que era romano. Entonces, siempre se espera hallar un tipo de fe así, pero en el pueblo. Pero al igual que Israel, pareciera ser que el pueblo evangélico anda extraviado y no conoce a Dios. Porque esta posición que tomó esta mujer es increíble, hermano. En primer lugar, la perseverancia. Dice ahí, hermano, que Jesús llegó a este lugar, entró a una casa y no quiso que nadie lo supiese. Es decir, que llegó el momento donde buscó un reposo posiblemente, o estar a solas con Dios, lo que sea. Pero dice que no quería que nadie se diera cuenta, necesitaba un espacio él en ese momento. Pero dice ahí que no se pudo esconder. Y aparece esta mujer aquí. Es decir, vemos a una mujer, hermanos, perseverante, diligente en lo que ella quería precisamente. Y claramente no se sabe cómo se dio cuenta. Y posiblemente alguien le dijo, pues él quiere estar a solas, pero yo tengo una necesidad. Y va, toca la puerta y ahí estaba el Señor. Y no se pudo esconder de esta persona. ¿Y ustedes cómo es que hacen? Ya oré, otra vez orar. Ya parecen discos rayados. Orar otra vez y no hay nada, hermano. Ya me cansé, estoy agotado, agotada. Y yo creo que Dios no quiere nada conmigo. Y tal vez es mentira mi relación con Él. O al final yo creo que ni existe. ¿Les ha pasado eso por la mente? Solo a uno. Perdonen los demás, ¿verdad? Los demás que son duros de corazón. ¿Les ha pasado por la mente esto, sí o no? No, y así en medio de todo decir amén es bonito, ¿va? Pero a todos nos ha pasado. A todos. Y por eso se escribieron estas cosas. Que a pesar que el Señor quería, hermanos, voy a decirlo así, privacidad, pero no pudo esconderse. Porque en esta mujer hubo diligencia en la búsqueda. Así de sencillo. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en una de las parábolas sobre la viuda que necesitaba que le hiciesen ¿qué? Que un juez le hiciese justicia. Y llegaba todos los días pidiendo. Y oigan, dice lo que dijo aquel juez. Aunque yo no temo a Dios, dice, ni tengo por qué estar haciendo favores a nadie. Pero esta vieja ya me cayó mal. Y mejor le voy a hacer un favor porque ya me está sacando de mi casilla. ¿Cuánto Dios que nos ama a todos, hermanos? Dice, no hará justicia a los suyos, a los que claman día y noche. Eso se llama diligencia.
perseverancia. Y eso viene a través de la fe. La fe, hermano, y son uno de los detalles que muestra esta mujer, da eso, perseverancia como fruto, paciencia, diligencia. En vez de que se nos crucen y dar lugar a los malos pensamientos y dudar de Dios, es mejor buscar la voluntad de Dios revelada a través de su palabra para tener sabiduría. Tener sabiduría, hermano, es, hermano, saber caminar en las cosas de Dios. Y ahí es donde viene el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Entremos a los detalles. Verso 27. Cuando ella le rogaba, dice ahí que liberara a su hija de un demonio, Jesús se le dijo en el verso 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, ¿a quién? A los perrillos. Aquí Jesús le habló de dos cosas. Primero, la prioridad. Y eso se lo dijo al discipulado. No vayan por la tierra de los gentiles, sino a la casa, al pueblo de Dios. Y ahí se lo está diciendo. La prioridad es su pueblo. Y le llamó aquí hijos. Y a los gentiles aquí, aunque cariñosamente, hablando como de una mascota, perrillos. ¿Pero qué son los perrillos? ¿Qué son los perrillos? Animales. Cuando crecen perros. Entonces habla de una prioridad y a la vez califica. Los hijos, los perrillos. Los hijos, mi pueblo. Y usted, doña Ciro, ¿qué? Fenicia, perrillo. Miren, desde el Antiguo Testamento, lo que se ha venido viendo hasta los tiempos de Cristo es, hermano, que los gentiles recibían bendición de Dios a través de los judíos. Y esto Jesucristo se le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Así que la prioridad, su pueblo. Y le llamó ahí que están en la mesa, los hijos. Eso es tremendo, hermanos. Que alguien le diga, discúlpame, pero la prioridad es el otro. Oye, ¿cómo se sentiría usted? ¿Ah? Mal. ¿Y cómo se sentiría el otro que le está diciendo que es su prioridad? En las nubes, en la gloria. Y con calificativos. Ahora viene la respuesta de esta mujer. El verso 28. Respondió a ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Una respuesta de acuerdo a los términos usados por el Señor Jesucristo. Eso se llama sabiduría. Entender realmente, desde el Antiguo Testamento se nos viene enseñando que Dios se reveló a su pueblo, les dio identidad, los levantó como una nación. Pero muchos extranjeros, que entendemos ahora como gentiles, muchos extranjeros recibían, hermanos, bendición de Dios. Muchos extranjeros eran a veces, hermanos, hasta con la circuncisión. Desde el Antiguo Testamento, ahí tiene usted a Yetro.
según la escritura, Yetro era un ¿qué? Sacerdote de Madián. Pero su hija se casó con un gran hombre de Dios, con un líder, con una persona que fue instrumento poderosa de Dios, Moisés. Y termina, hermanos, termina creyendo en Dios. Y juntamente con Moisés ofreció holocaustos. Desde el Antiguo Testamento. Es como Lot. Lot fue bendecido por Abraham. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios se acordó ¿de quién? ¿De Lot? No, se acordó de Abraham. Y por Abraham, hermanos, rescató a Lot. Entonces la mujer, hermanos, de acuerdo a los términos que le puso el Señor Jesucristo, si así fuéramos nosotros, Señor, conozco tu palabra. Tu palabra dice que debemos de tener paciencia, no murmurar, eso es callarse, guardar silencio, confiar que Dios sabe cómo está llevando las cosas. Él sabe cuándo ha de bendecirnos, cuándo realmente nosotros vamos a recibir. Ese como nuestros hijos. Imagínense un niño de 1 año y usted viene y va a comprarle un juguete y le regala una bicicleta. ¿Y qué hace usted cuando tiene un tierno y le va a comprar juguete? ¿Qué le da? ¿Una moto? ¿Una bicicleta? ¿Un Nintendo? La mujer lo entendió. Pero lo más importante es mostrar esa sabiduría. Sabiduría es saber, es aprender, es un arte a vivir de acuerdo a los términos, de acuerdo a los principios de Dios. Ya no me voy a postrar delante de Dios murmurando, porque esas son nuestras bajezas, nuestras concupiscencias. No voy a llegar en esos términos así. Eso fue lo que le pasó precisamente al fariseo. Cuando llegó a orar, hermano, menospreció al que tenía la par. Y en voz alta comenzó a decirle: Señor, te doy gracias. Primero porque no soy como este pecador. ¿No sabe qué pensaba él de Dios, hermano? Y además yo no robo, ¿oíste? Porque oyera el otro. Y yo aquí, y también. Y se fue satisfecho, porque le dio lugar ¿a qué? A su concupiscencia, a sus bajos instintos. Pero el otro, ¿qué pasó con el otro? No quería ni alzar su rostro, porque sabía en las condiciones en que iba pidiendo misericordia, misericordia, misericordia. Sé propicio a mí, Señor. En la disposición, si Dios lo bendecía, en la disposición que tal vez Dios lo iba a chamuscar todo ahí. Pero esa fe de ser atraído más por la gracia de Dios que por las cosas legales. Hermanos, David estaba bajo las leyes. ¿Sabían ustedes eso? David reinó bajo las leyes, la ley de Dios. Y quebrantó muchas veces esas leyes. Y Dios lo castigaba. Pero cuando él buscaba el refugio, no lo buscaba de acuerdo a la ley, lo buscaba de acuerdo. Había conocido a Dios, que era misericordioso. De acuerdo a la gracia de Dios lo buscaba.
¿Se acuerdan de Jonás? El Señor le dice, ve y dile a Nínive que le quedan 40 días. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Dios ya le había dado tiempo hasta la antigüedad. Y había llegado el momento del juicio. No es que Dios de repente, hermano, y solo 40 días, no. Ya Dios ya venía profetizando sobre Nínive. Un siglo atrás, 2 siglos atrás. Y dándole tiempo, como este mundo. Como se le ha hablado, como se le ha predicado. Y en Apocalipsis está reflejado el juicio para este mundo. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. A través de los profetas Jeremías, a través de, hermanos, ¿quién más? Daniel. Y luego 2000 años atrás, a través de Juan, cuando se le dio el Apocalipsis. Y se van a derramar juicios sobre esta tierra. Vendrá el día y la gente pensará como que Dios de una manera arbitraria está haciendo las cosas. Pero Él lo viene, hermanos, desde la antigüedad. Lo que le quiero decir es con Jonás, que Jonás conocía a Dios. Conocía el amor de Dios, la gracia de Dios. Por eso él no quiso ir. Voy a ir yo a anunciarle de que lo vas a destruir dentro de 40 días y después me vas a dejar en el ridículo porque no lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer porque te conozco que eres un Dios grande en misericordia. Así como ustedes, ¿no? Yo no voy a pensar mal de la hermana porque Dios es un Dios de misericordia y la va a perdonar. Ah, no, nos vale. La juzgamos, la condenamos y ya la echamos en el infierno. Pero Jonás se enojó por eso. Y todo el tiempo pasó. Y eso que, hermano, usted sabe lo que pasó. Agarró otro barco, iba para otro lugar huyendo. Y lo que hicieron los hombres ahí, hermanos, del barco fue que lo tiraron a las aguas. Y ahí lo agarró el pez. Y estando ahí, clamó a Dios. Y aún así, que es tirado a la orilla del mar, todavía, hermano, él fue a predicar y anunciarle 40 días. Empezando hoy, 40 días. Y se fue, dice, a un lugar a ver. Ya pasó un día, 2 días, ajá, y enojado. Porque sabía que Dios, si ellos clamaban y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Dice que estaba enojado. Y se fue, dice, y halló que estaba ahí una planta grande. Y buscó refugio del sol. Dice que un gusano, hermano, le arruinó la planta y se enojó. Y le dice, Señor, tú te enojas por la planta, le dice. Y quieres que yo destruya a estos hombres. Cuando han clamado desde el rey, dice, el rey dio un edicto de que todos se tenían que arrepentir genuinamente y que iban a hacer ayuno y hasta los animales iban a ayunar. Y se humilló delante de Dios y Dios se detuvo. Y ya conocen pues a Jonás. Ahí está. Es increíble que los que hemos, hermanos, experimentado el poder, el amor de Dios, esperemos la destrucción de otras personas. Es increíble. Conociendo el amor grande de Dios. Y abonamos para la destrucción de las personas. Y no estamos tranquilos hasta ver a la persona vomitando sangre. Para después andar diciendo, pobrecita, pobrecito. Esta mujer, hermanos, de acuerdo, hermanos, a esto que hizo el Señor, a los términos, así dio la respuesta. ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen
de las migajas de los hijos. Esa sabiduría de ella viene a través del conocimiento. Desde la antigüedad muchos estaban siendo bendecidos, no siendo pueblo de Dios. Pero a través del pueblo de Dios, de los judíos, como dijo el Señor Jesucristo ya a la mujer samaritana, estaban recibiendo la salvación. Y por eso ellos, de acuerdo a los términos, si nosotros oráramos así: Señor, aquí vengo delante de ti, Señor. Siento que me muero, siento que ya no puedo, Señor. Ayúdame, fortaléceme. Hágalo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú puedes conmigo. Pero si estás permitiendo estas cosas en mi vida, sé también a través de la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien, de acuerdo a los términos de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Fe. Si hay fe, hay sabiduría. Y si hay sabiduría, entonces hay obediencia. Y si hay obediencia, entonces hay humildad. Igualito ustedes. ¿Cree usted que no debemos de imitar a esta mujer? La respuesta de Jesús fue, verso 29, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Por esta palabra, ve. Y si miramos lo del centurión, lo que podemos ver aquí es agrado en el alma de Cristo, satisfacción. Porque el centurión dijo: pero ni en mi pueblo he hallado tanta fe como la de este hombre. Y en los dos casos Jesús no estuvo presente en tocar al enfermo o liberar a una persona. Por esta palabra, ve, tu hija ha sido liberada. El poder de Dios, hermano, no tiene límite. Y desde ahí debemos de empezar para orarle al Señor con esa fe. Aunque las cosas, hermanos, sean contrarias, los vientos contrarios, y aunque se levanten gigantes y que uno siente que se va a ahogar y que se va a destruir y que este es el último día de uno, no importa. Una cosa es las sensaciones que podemos tener y lo que miren los demás, porque todos los demás vuelven a ver, así se decía David, por ejemplo, a este, pero ni Dios lo salva ahora. Sino confiando realmente que para Dios no hay nada imposible. La distancia no le iba a impedir liberar a la muchacha, ni la distancia iba a impedir que fuese sanado, hermanos, la persona a la cual intercedió el centurión. Pero lo importante de esta historia es que Dios espera, hermanos, de nosotros que imitemos las huellas que dejaron estos hombres y estas mujeres, sencillas, humildes, obedientes, perseverantes, fe, y seguir adelante, seguir adelante. No es bueno darle el pan a los perrillos, el pan de los hijos. Sí, Señor, le dijo. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Cree usted que eso puede romper la dureza de su corazón? ¿Cree usted que esto puede romper su soberbia? Ojalá.
Porque la respuesta de esta mujer fue de acuerdo a los términos que Jesús le puso. No le discutió nada. Primero, no es para que me ofenda. Yo no vine aquí para que me ofenda, por favor. Yo vine aquí buscando una solución. Me dijeron que eres un maestro amoroso, un profeta amoroso. Pero ahora me viene con el cuento y me compara con los perros. No recibís nada, dice Santiago, porque pedís mal. Mal. ¿Y cómo uno puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Usted cree que es necesario ver a Dios para conocer la voluntad de Dios cuando Él ha revelado lo que hay en su mente, en su corazón, aquí en la palabra? Que es su palabra. A Israel le reveló cómo debieran de conducirse. ¿A través de qué? De la revelación de la palabra, de la ley. De aquí en adelante este pueblo caminará de acuerdo a estos términos. Y les dio la ley. Así serán. Y yo estaré con ustedes. Así de sencillo. No iban a, ellos cambiaban o pretendían cambiar los términos. Y ahí Dios los castigaba. Así no. Y por eso terminaron muriendo todos en el desierto, exceptuando a quién, a Josué y Caleb, que siempre mostraron disposición, que siempre, hermanos, caminaron con Dios de acuerdo a sus términos. Con esto finalizo. Ellos fueron parte de los 12 espías que fueron a la tierra que iban a conquistar. Y todos los 12 oyeron lo mismo, vieron lo mismo y trajeron la respuesta. 10 de ellos se olvidaron, hermanos. Primero, que habían sido un comisionado, que se les confió y que ellos lo que tenían que traer era una respuesta, una solución de acuerdo a Dios, pero fue todo lo contrario. Moisés y al pueblo nos engañaron. Qué barbaridad. Nuestros padres atravesaron todo el desierto, luego nosotros, y ahora quieren que vayamos a pelear. Primero, para subir esos muros, por las puertas son gigantes, y para colmo, atrás se han unido varios países, varios ejércitos. Y además de eso, los paladines de ellos son gigantes. O sea que estamos cocinados. Y aquí lo que resta es volverse atrás. Tal vez Faraón necesita mano de obra. Pero allá estaban Josué y Caleb callados. Bueno, escuchemos a estos dos a ver qué dicen. Josué y Caleb. Y ellos dijeron, lo que ellos han testificado es cierto. Los muros son altos, las puertas son altas. Y si lográramos, nos espera un ejército grande. Sus paladines gigantes. Todo es cierto. Lo que ellos se olvidaron es que nosotros nos sacó, nos liberó y nos ha traído a este lugar Dios. Y es más el que está con nosotros que los que están allá. ¿Se da cuenta? De acuerdo a los términos del mundo, no. De acuerdo a los términos que Dios nos ha dado en sus principios, en su palabra. Amén. Cierre sus ojos. Que nuestras oraciones no queden prendidas, hermanos, en el techo. El anhelo que todos tenemos es que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Y por eso Dios, hermanos, en su palabra nos ha trazado el camino que debemos de tomar, cómo hemos de conducirnos, nuestra conducta
actitudes. Nos ha dado principios. Sigamos sus huellas. Adoptemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a actuar con sabiduría. Sabremos cómo actuar. Aún en medio de la agonía, de la desesperación, pero sabremos cómo conducirnos. Y siempre confiemos en Dios. Hay muchas cosas que no podemos entender porque Dios permite las cosas. Nosotros quisiéramos, de acuerdo a nuestros términos, que Él operara, pero Dios es sabio y sabe lo que hace. Lo que debemos de entender es que Él nos ama y que Él no se satisface en nuestro dolor. Todo lo contrario, se identifica con nosotros, con cada dolor de cada uno de nosotros. Él tiene sus propósitos y de acuerdo a ellos, entonces Él nos va a ayudar. ¿Quién sino Dios para saber qué es lo que nos conviene? Porque a veces lo que pedimos son cosas que no nos convienen. A la larga nos destruyen. Por eso debemos de tener paciencia. Padre, de acuerdo a tu palabra, Señor, manifiéstate. Toca, Señor. Toca a tu pueblo. Visita sus hogares. Mira cada necesidad. Mira cada problema, Señor. Y glorifícate operando, sanando, restaurando, liberando. Pero de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Porque tu voluntad es santa y es perfecta, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús.